Good morning, chicos, ¿cómo están toditos? Hoy miércoles vamos a trabajar en el curso de lenguaje la continuación del tema trabajado el día de ayer, ¿ok? Vamos a seguir con la creación de los cuentos. Pueden ser cuentos sobre animales, cuentos fantasiosos, cuentos que son irreales, ¿no? Etcétera, etcétera. Pues bien, vamos a continuar con los cuentos. Creación de los cuentos parte 2. Escúchame, por favor. Al escribir un cuento, recuerda que debes tener presente lo siguiente: un comienzo, esas palabras que te llamen a ti la atención de seguir continuando con la lectura de este cuento. Por ejemplo, salí una noche y me encontré con un enanito en el bosque. Estaba sentadito sobre una roca y me daba la espalda. Yo avancé y avancé. Cuando quise cogerlo o darle una palmada por el hombro, desapareció. ¿Ve? Y ya empecé a relatar mi cuento, ¿ok? Dando un poco de misterio a qué es lo que puede continuar. O también puede ser, regresaba a mi casa y repentinamente vi que apareció algo. Y era mi perrito que me daba la bienvenida, por ejemplo, podría ser. O una noche de tormenta mientras yo estaba sola en casa porque mis papás habían salido de paseo, empezó a sonar pasos sobre mi sala y me dio mucho miedo. Quise bajar a ver qué ocurría, pero tenía mucho miedo. Y así sigo mi historia, ¿verdad? Mi cuento, ¿verdad? O los habitantes contaban que si eran las 3 de la mañana podía salir de casa porque aparecía la mujer llorona, por ejemplo. Y algo así, ¿no? Cosas un poco locas, como dicen ustedes, o cosas un poco escalofriantes. Puede ser también un tipo de cuento, un cuento de terror, un cuento misterioso, ¿no? O también los habitantes contaban que si encontrabas un trébol de 4 hojas, te iba a dar mucha suerte, ¿verdad? Y así cosas, o hace mucho tiempo ocurrió este cuento de la princesa encantada que fue hechizada por una bruja y que para romper el hechizo tenía que ser despertada esta princesa de su profundo sueño mediante un beso, ¿no? Y así puedes empezar a escribir tu cuento teniendo presente un comienzo que sea impactante y que llame la atención a los demás, ¿ok? También debes tener en cuenta en qué lugar ocurre todo. Lugares, por ejemplo, una casa abandonada, la mansión embrujada, ¿no? En el sembradío, en el bosque embrujado, en el castillo en ruinas, en el cementerio, en las montañas, etcétera, etcétera, etcétera. No siempre pensar en un lugar en el cual va a ocurrir todo tu cuento. Al escribir un cuento también debes escoger a los personajes. Un joven mago, la bruja del norte, un perro que podía hablar, un árbol andarín, un centauro viejecito, un grupo de magos, el duende encantado, el caballo alado, ¿no? La hormiguita gigante, ¿no? Es algo medio irónico, pero puede ser. Una hormiguita gigante, ¿no? Y sabemos que las hormiguitas son chiquitas, pero esta hormiguita en particular es una hormiguita gigante. Entonces, hay que pensar y darle vida a un personaje, ¿ok? El cual debes escoger primero antes de ponerte a escribir el cuento, ¿no? Acá te muestro, por ejemplo, el esqueleto, la momia, la bruja, el monstruo, el científico loco, el fantasma, la princesa, la sirena durmiente, etcétera, etcétera. Tantos personajes que puedes crear o darle vida para tu cuento. También debes recordar qué le sucede al personaje principal. Recuerda que ese personaje principal es el cual tú vas a trabajar en todo tu cuento, ¿ok?
porque a raíz de este personaje vas a empezar a narrar tu historia, ¿no? ¿Qué le ocurre a este personaje? De repente con quién se encuentra y cómo termina este cuento, ¿no? Según el problema que le haya ocurrido a tu personaje principal, ¿ok? Recuerda que el personaje principal, por ejemplo, escucha un sonido extraño, ¿no? O el personaje principal está perdido y solo, o el personaje principal tiene que salvar a alguien, o el personaje principal es atrapado, o este personaje principal es perseguido por un fantasma, o por una persona que quiere atraparlo, no sé, o el personaje principal está abandonado en el bosque. Tantas cosas que le puede ocurrir a este personaje principal es lo que tú debes pensar para poder escribir y narrarme tu cuento, ¿ok? Acá, por ejemplo, te muestro una idea de cómo puedes manejar o escribir bien tu cuento, ¿no? Cómo empieza, cómo ocurre o qué ocurre y cómo acaba. Principio, nudo o desenlace. Érase una vez al inicio o había una vez. Nudo, trama, un día, una noche y cómo puede terminar al final, ¿no? Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Podemos hacerlo de esta manera también. Recuerda cómo empieza, vas a presentar al personaje o a los personajes, el lugar y el tiempo. ¿Qué ocurre? Contamos sus aventuras del personaje principal o los problemas en los cuales se encuentra el personaje principal, ¿no? Y cómo acaba, explicamos cómo termina las aventuras o cómo soluciona sus problemas el personaje principal, ¿sí? Acá tenemos un esquema también para que te puedas guiar con respecto a las partes del cuento, ¿no? El título aquí es, por ejemplo, La gran calabaza y la olla. Inicio, desarrollo y final, ¿no? Aquí vamos a ver que Afanti visitó una aldea lejana donde le dijeron que sus calabazas eran inmensas. Entonces, en el desarrollo vas a poder incluir algo más con respecto a estas calabazas, ¿no? Porque eran inmensas, ¿no? ¿O qué tenía en particular esta aldea lejana? ¿Por qué las calabazas eran más grandes de lo normal, ¿no? Y un final en el cual de repente se soluciona el problema de estas calabazas, ¿no? Entonces también vamos a mencionarlo eso y también vamos a mencionar el lugar, los personajes. Por ejemplo, acá hablamos de Afanti, que es una niña, ¿no? Y también vamos a narrar en nuestro cuento, ¿no? Todo aquello que le ocurrió a Fanti con respecto a las calabazas, ¿no? O qué problema encontró y cómo lo pudo solucionar. Y todo tiene que ver con las calabazas que eran inmensas, ¿sí? Y también tiene que ver o debo incluir algo con respecto a la olla porque el título dice La gran calabaza y la olla, ¿ok? Entonces para escribir mi cuento debo recordar o escoger bien mi título, bien a los personajes que tienen que ver también con mi título, darle un buen inicio donde menciono a mis personajes, el lugar y el tiempo, mi desarrollo, ¿no? Y mi final, cómo se soluciona el problema que le ha ocurrido a mi personaje principal. Y hasta acá, chicos, es todo el tema de la creación del cuento, parte 2, ¿no? Y tenemos dos ejemplos más, que fue el de su compañera del día martes, que nos expuso sobre el cuento o la creación del cuento, y hoy que fue eh, la exposición sobre el cuento también de su otra compañerita. Entonces, con estos dos ejemplos, ahora te toca a ti crear tu propio cuento. Que tengas un lindo miércoles, súper bonito, súper emocionante, súper exitoso y súper feliz. Cuídate mucho, bye bye.